Bien, vamos a continuar con los números complejos. Cuando ustedes resolvieron las ecuaciones, bien, de la A a la D y después de la E a la I, bien, se habrán dado cuenta que los resultados que se obtenían eran un poco distintos en relación a qué. Las de la A a la D les quedaba un solo número, ¿sí? Y era un número acompañado de la I. ¿Bien? Y en esos casos se trata de un número complejo puro. ¿Por qué? Porque aparece solamente ese número con la I. En cambio, en los otros, ¿sí? En las otras ecuaciones, cuando las resolvían, aparecía un número real, ¿sí? Como lo conocemos habitualmente, y también otro número acompañado de la letra I. Por ejemplo, aparecían cosas de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, x1 era igual a 4 más 2i, o bien x2 igual a 4 más 2i. Las ecuaciones que han resuelto aquí, ¿sí? De la f a la i, les daban soluciones que se llaman raíces complejas o raíces imaginarias conjugadas. ¿Por qué conjugadas? Porque les aparecían el número real aparecía con el mismo signo, ¿sí? Por ejemplo, positivo en este caso, 4 y 4, pero la parte imaginaria aparecía una con un signo más y otra con un signo menos, ¿bien? Por eso se llaman conjugadas. Más adelante vamos a hablar esto de lo que es el conjugado y el opuesto, pero como para que más o menos vayamos familiarizándonos con los conceptos, las raíces de estas funciones cuadráticas, ¿sí? De la f, la g, la h y la i, se van a encontrar con que tenían resultados o raíces conjugadas complejas conjugadas. El número que aparece solo, sin la i, se le llama parte real, ¿bien? Y el número que aparece con la i se lo llama parte imaginaria. Los números complejos tienen esta cosa, tienen una parte real y una parte imaginaria. Esto es lo que los diferencia de los números reales puros. Hasta ahora estuvimos trabajando con números reales, ¿sí? A partir de ahora vamos a trabajar con números complejos y incluso para representar este tipo de números, ya no vamos a usar lo que era la recta real, ¿bien? Porque los números reales tienen una dimensión. Los complejos tienen dos dimensiones, la dimensión real y la dimensión imaginaria, ¿sí? O la dimensión compleja, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿bien? Entonces, a un número real, perdón, a un número complejo, lo vamos a poder expresar de varias maneras. No se asusten cuando vean esto. Tenemos la forma, por ejemplo, de par ordenado. Y su expresión lo vamos a simbolizar con la letra Z. Vamos a decir que Z es un complejo. ¿Bien? Cuando hablemos del Z, vamos a hablar de lo que es un número complejo. ¿Bien? También lo van a poder ver cuando vean, por ejemplo, en el espacio, ¿sí? Van a ver tres variables, lo que es la variable X, la Y y la Z, que representa la altura. Pero en este caso, la Z va a representar a un número complejo. ¿Sí? La vamos a usar para eso. Se los aclaro porque por ahí ven alguna bibliografía y les aparece como que hay un eje que es Z. ¿Bien? Ese eje Z es altura, pero eso se usa en el espacio tridimensional. Nosotros vamos a trabajar en el espacio bidimensional, ¿bien? En dos dimensiones. Entonces, el complejo Z se puede representar, si es en forma de par ordenado, por ejemplo, AB. Puedo tener, digamos, ¿qué sería? ¿Qué sería AB? Si vamos al caso, por ejemplo, anterior, al complejo que teníamos formado por la raíz 1, que era x1, que era 4 más 2i, nuestro complejo Z hubiera sido de esta forma, ¿bien? Hubiera sido así, 4, punto y coma, 2, por ejemplo, ¿bien? Y no se le pone la I, porque ya se sabe o ya se interpreta que estamos hablando de un complejo de esas características o de esa índole, ¿bien? Eso sería, por ejemplo,
el Z1 podría ser, ¿bien? El Z1. Y después podría tener el Z2, ¿bien? Que sería el X2, lo podríamos haber escrito de esta forma. Por ejemplo, 4, punto y coma, menos 2. Y ya sabemos que se trata de un complejo que está escrito de forma de par ordenado. De forma binómica, bien, es otra forma de expresar un número complejo, y cuando aparece de forma binómica aparece como una suma de dos términos, bien, la parte real, que va a ser A, y la parte imaginaria, que va a ser B, acompañada de I. Las soluciones, ¿sí?, que obtuvieron ustedes en las ecuaciones que resolvieron ahí, de la F a la I, obtuvieron expresiones de forma binómica. Les quedaba el número real, por ejemplo el 4, que tienen aquí, bien, acá arriba, acá, el 4, x2, el 4 sería el valor de A, la parte real. Y después, menos 2 sería el valor de B, que es la parte imaginaria. Después, hay otra forma que se llama trigonométrica, y se llama trigonométrica porque está asociada con las funciones trigonométricas, por ejemplo, coseno y seno. ¿Bien? Y esta letrita que aparece acá se llama ρ, es una letra griega, y va a representar a lo que es el módulo de un número complejo. ¿Bien? El módulo tiene más o menos la misma relación que con los números reales. En los números reales, ¿qué era el módulo de un número? La distancia que había de un número al cero. En este caso, el módulo de un número complejo, ¿qué va a ser? La distancia que hay de un puntito, ¿sí?, en el plano cartesiano, que después lo vamos a ver, al origen de coordenadas. También va a ser una distancia, ¿bien? Y acá aparece esta letrita, ¿sí?, que se llama tita, está también en griego, ¿sí?, es una letra del alfabeto griego, y representa el argumento del número complejo. ¿Qué es el argumento? Es el ángulo que va a formar el número complejo dentro del plano complejo con respecto al semieje positivo, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros vamos a trabajar con la forma binómica, ¿sí?, la que es la más sencilla de trabajar, y con la trigonométrica la vamos a ver así un poquito como por arriba, como para que vean lo que es. Después hay otra forma que se llama exponencial y polar, ¿bien? Estas dos formas se trabajan en otras áreas del conocimiento, ¿sí? Nosotros no las vamos a ver, solamente se las expreso como para que conozcan que un número complejo puede ser expresado de varias maneras, nada más que eso, ¿bien? Vamos a usar entonces la forma binómica nosotros, ¿bien? Y vamos a conocer y lo vamos a expresar solamente de forma trigonométrica, aunque podríamos trabajar con la forma trigonométrica, pero la más sencilla que vamos a usar siempre va a ser la binómica. Nos vamos a centrar en esa, en la forma binómica. ¿Bien? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Entonces, había como una actividad que decía, las soluciones obtenidas en el ejercicio 3, ¿con qué forma se corresponden? Indica para cada una su parte real e imaginaria. Bueno, más o menos lo conversamos recién. Hay un ejercicio 4 que dice, identificar y completar la tabla, según sea el caso, teniendo en cuenta la parte real e imaginaria de cada número complejo. Entonces, en la página siguiente, ya en la 21, tenemos una tabla donde aparece, por ejemplo, en una primera columna, aparece lo que es el número, ¿bien? Fíjense que dice Z1 es 5 más 4i, Z2 es menos 4 más 2i, y nos dicen que coloquemos, ¿sí?, completemos, teniendo en cuenta la parte real y la imaginaria, ¿sí? Entonces, ya algunos ya están hechos. Por ejemplo, el Z1, ¿cuál es su parte real? El 5. Entonces, voy a completar esa tabla. En la parte real voy a poner 5. Y en la parte imaginaria, ¿bien? Por lo general se pone IM con una Z chiquitita abajo, ¿sí?, tipo subíndice. Pusimos el 4, ¿bien? Fíjense que en este caso, cuando pongo parte imaginaria, no le pongo la I, ¿sí?
Porque ya sé que es la parte imaginaria. La I solamente me indica cuál es su parte imaginaria, ¿bien? El que no tenga I será parte real, que son los números como los conocíamos nosotros antes, ¿bien? Ahora este concepto de número se modificó y apareció este número I, la unidad imaginaria, que me va a indicar cuál es la parte imaginaria de un número, ¿sí? El Z2 hay que completarlo, ¿sí? No está completo. Entonces, en parte real, ¿qué vamos a poner en parte real? En parte real vamos a tener que colocar, por ejemplo, menos 4, ¿bien? Y en parte imaginaria, ¿qué vamos a poner? En parte imaginaria, si bien dice que es más 2i, todo eso, en parte imaginaria solamente vamos a poner el 2, ¿sí? Porque ya sabemos, ¿sí?, que esa es la parte imaginaria. Solamente eso, así como está. Como completo, teniendo en cuenta el signo y el número. La i no la voy a tener en cuenta, solamente la veo, la miro y digo, ah, bueno, entonces esta es la parte imaginaria, pero cuando completo la tabla, solamente coloco el número, ¿bien? Y con el signo si es necesario. El Z3 me dice que es menos 1 menos 4i. ¿Qué vamos a poner entonces en parte real? Vamos a poner el menos 1. Y en parte imaginaria, solamente vamos a poner menos 4, ¿sí? Tengo en cuenta el signo, y la i no la voy a colocar. Fíjense que, por ejemplo, acá en Z5, dice Z5 igual y no hay nada. Pero ¿qué pasa? Está completa la parte real y la imaginaria, que me dice que es menos 6, 1. Entonces, ¿cómo completo acá? ¿Qué voy a poner acá en Z5? Vamos a poner menos 6, ¿bien? Menos 6, y la parte imaginaria decía 1, ¿bien? 1 solo. Ahí está. Decía 1 solo. Entonces, ¿qué voy a colocar? Voy a poner más 1. ¿Y qué tengo que ponerle? La i, para indicar que ese 1 era parte imaginaria. ¿Qué puedo hacer? Sacarle el 1, decir, bueno, que me queda así, menos 6 más i. Menos 6 más i me está indicando que la parte real es menos 6, ¿bien? Menos 6, y la parte imaginaria es 1. Siempre recuerden que delante de una letra o lo que tengan, si no hay nada, ¿sí?, si no aparece un número de forma explícita, siempre va a ser 1, ¿bien? O sea, que si veo la i sola, ¿qué me está diciendo? Que es 1. Ahora, si yo veo algo así, ¿bien? Vamos a poner otro z, ¿sí? Por ejemplo, sería un Z9, y me dicen 4 menos i, ¿qué voy a indicar ahí? Bien, vamos a indicar que la parte real de z es igual a 4, y en la parte imaginaria de z, bien, la parte imaginaria, ¿qué va a ser? Dice menos i. Entonces, en la parte imaginaria voy a poner menos 1. Así como está, ¿bien? Lo voy a indicar de esa manera. Esto es otro ejemplo que tienen, ¿bien? No hace falta que pongan la i en la parte imaginaria, porque ya me están diciendo parte imaginaria menos 1. Y sepan que si no hay nada delante de la i, siempre es un 1, ¿sí? Eso como para que tengan otro ejemplito más, ¿sí? En el Z6, en la parte real, si ven, no hay nada, pero en la parte de acá, de parte real, sí dice menos 2, entonces pondrán menos 2. Y completarán lo que falta en la parte imaginaria. El Z7 está expresado como fracción, ¿sí? Me dice menos 3 medios más un medio de i. Ok, entonces, en parte real, ¿qué colocaré? El menos 3 medios. Y en parte imaginaria, ¿qué voy a colocar? Un medio. Y el Z8 dice Z8 igual, y en la tabla están los valores, ¿sí? Así que tendrán que poner después acá lo que vaya para la parte real, más o menos,
según qué tenga acá, fíjense que dice menos, entonces pondremos menos, este 2/5, y tenemos que agregar la letra I después, ¿bien? Entonces, 4/3 menos 2/5 de I es lo que irá donde dice Z8, ¿bien? Bueno, a continuación, vienen los que les comentaba recién. La representación gráfica de un número complejo, ¿bien? Representación gráfica de un número complejo. Con los números reales usábamos la recta real, ¿sí? Solo bastaba la recta real, ¿por qué? Porque los números reales tienen una sola dimensión. Ahora, los números complejos van a tener dos dimensiones, la dimensión real y la imaginaria, ¿sí? Tienen una parte real y una imaginaria. Entonces, vamos a pasar a lo que es nuestro plano complejo. Lo que antes le llamamos plano de ejes cartesianos, ahora es nuestro plano complejo, donde el eje vertical va a representar a la parte imaginaria y el eje horizontal va a representar a la parte real, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ubicar un complejo en el plano? Vamos a hacerlo así. Fíjense que tenemos Z1, ¿verdad? Z1 les dice que es 4 más 2i, ¿bien? Entonces, sobre la parte real, ¿bien? Sobre la parte real me voy a parar en el 4. Me voy a parar en el 4 de sería el de la x, ¿sí? De la parte real. Me paro en el 4 y voy a subir. ¿Por qué voy a subir? Porque me dice que la parte imaginaria es 2, ¿bien? Es 2 positivo. Entonces, del 4 subo hasta el 2 y del 2 me tendré que dirigir hacia el 4, ¿bien? No hace falta que dibujen estas líneas. Yo se las dibujo para que se den cuenta. Lo que sí tienen que colocar sí o sí, ¿bien? Es la flechita. Entonces, ¿qué hice? Como me dice que es 4 más 2i, me paro en el 4 de la parte real, subo hasta el 2i, y del 2i, vendría a ser, me desplazo hacia el 4. Y luego, después, desde el origen de coordenadas, ¿sí? Desde el origen de coordenadas, lo que voy a hacer es trazar ese número a ese punto, ¿bien? Y me tiene que quedar siempre con la flechita. ¿Sí? Acá, digamos, está como exagerado el puntito para que se den cuenta dónde está. Pero siempre le dibujan el vector. Los números complejos se representan mediante vectores, ¿sí? Por eso tienen que tener la flechita, porque es un vector. Esto lo van a usar si después siguen alguna carrera relacionada con lo que es la física, ¿bien? En física se usa mucho para lo que es la corriente alterna, para representar la resistividad, la intensidad de la corriente, el voltaje de la corriente, ¿sí? Para eso van a usar lo que es después el plano complejo. El otro número que aparece, sí, el Z2, es menos 2 más 3i. Entonces, si me dice que es menos 2, lo que tendré que hacer en ese caso es situarme en el menos 2 de la parte real, ¿sí? De las abscisas del eje horizontal, y como la parte imaginaria me dice que es más 3, entonces desde menos 2 tendré que subir en dirección hacia el 3, ¿bien? Bueno, ahí me quedó con flecha, en realidad no era con flecha, era una línea común, ¿bien? Así que desde el menos 2 me voy hacia el 3, ¿bien? Y después, desde el 3, de la parte imaginaria, me voy en dirección al menos 2. Una vez que identifiqué cuál es el punto, ahora sí voy a trazar lo que es el complejo, siempre desde el origen de coordenadas en dirección al punto que tengo. ¿Bien? En ese caso es el menos 2, 3. Acá sucede igual, casi igual, ¿sí? Que como pasaba con los pares ordenados en el plano complejo. Primero se pone la parte real y después la imaginaria, ¿sí?
Primero lo que sería las abscisas y luego las ordenadas, ¿bien? El que sigue me dice, bueno, es Z3 menos 1 menos 2i. Entonces, si es menos 1 menos 2i, tendré que situarme en lo que es la parte real menos 1 y tendré que ir en dirección al menos 2. Ahora, como me dice menos 2, desde el menos 1 de las abscisas, ¿sí? De la parte real, voy a bajar en dirección al menos 2. ¿Bien? Y del menos 2 me voy a dirigir hacia el menos 1. Y una vez que identifiqué cuál es el punto, lo que voy a hacer es trazar el vector desde el origen de coordenadas, es donde me voy a posicionar, y voy a ir en dirección al punto que tenía, ¿sí? Y lo voy a hacer de esa forma. Dentro de lo que es el plano complejo, cada sector recibe un nombre, ¿bien? Y tenemos 4 cuadrantes, ¿bien? Tenemos el cuadrante número 1, ¿bien? Que el cuadrante número 1 es el que está formado por la parte imaginaria y real positiva. Este va a ser el cuadrante número 1, ¿bien? Por lo general se pone con números romanos y este sería el primer cuadrante. El segundo cuadrante está formado por la parte real negativa y la parte imaginaria positiva, y sería este de aquí, el segundo cuadrante. El tercer cuadrante está formado por la parte imaginaria negativa y la parte real negativa. Sería este sector de acá, sería el tercer cuadrante, ¿sí? Y el cuarto cuadrante es el que me queda delimitado por la parte imaginaria negativa y la parte real positiva. Esto sería lo que es el cuarto cuadrante, ¿bien? Después vamos a identificar, o vamos a decir, ¿para qué me sirve saber esto de en qué cuadrante está cada uno? ¿Sí? Este sería el cuarto cuadrante. ¿Bien? Bueno, todo positivo, parte real positiva y parte imaginaria positiva, es primer cuadrante. Parte imaginaria positiva y parte real negativa es segundo cuadrante. Parte real negativa, ¿sí? Y parte imaginaria negativa es el tercer cuadrante, y parte imaginaria negativa y parte real positiva es el cuarto cuadrante. Esto es para que tengan en cuenta, ¿sí? Esto es lo que está indicado aquí en la página número 21, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ahora, después de esto? Van a pasar a la página siguiente, ¿sí? Y hay un ejercicio que dice lo siguiente, dice, grafica cada uno de los números complejos de la tabla, ¿sí? Identificando su parte real e imaginaria, que esta parte real y la imaginaria ya lo hicieron en el punto anterior, ¿sí? Lo que no tenían, ¿sí? Es esta columna del cuadrante. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a completar la tabla que sería el ejercicio número 4, ¿sí? Que está en la página 21, y en la página 22 van a completar la misma tabla, sería, pero le vamos a agregar una columna más, que es la del cuadrante. Si se animan, pueden directamente completar esta tabla, ¿sí? Completan esta, que ya tienen cómo son los números complejos, son 8, y lo que van a hacer después es representar estos números complejos, ¿sí? En la tabla. Me van a decir, bueno, ¿cómo hacemos con el 3 medios y el 1 medio y el 4 tercios y el 2 quintos? Bueno, es sencillo para poder representar esos números complejos. Vamos a venir a nuestro cuadrito que tenemos aquí. Bien, vamos acá. Bien, queremos representar, por ejemplo, el complejo que es menos 3 medios más 1 medio, ¿sí? Entonces, menos 3 medios más 1 medio. Menos 3 medios de parte real. Menos 3 medios. Menos 3 medios sería, hacemos el cociente, 3 dividido 2, me queda 1,5, pero como es menos 3 medios, va a ser menos 1,5. Póngale que es por aquí, ¿bien? Entonces,
voy a trazar, digamos, como hacia arriba. Lo voy a hacer de forma exagerada para que se den cuenta, ¿bien? Trazo como una línea, supónganse que es de punto, ¿bien? Ahí me quedó media corridita, pero más o menos la idea es que nos demos cuenta dónde estaría, básicamente. Bien, ahí tengo menos 3 medios. ¿Por qué fui hacia arriba? Porque tengo que ir hacia el más 1 medio, ¿sí? Hacia la parte positiva de la parte imaginaria. ¿Y el 1 medio cuál es? Es 1 dividido 2, ¿bien? 1 dividido 2 estaría entre medio del 0 y del 1, o sea, sería 0,5 y sería más o menos ahí, ¿bien? Bueno, acá yo hice 2 liñitas, y esas líneas se cortaron en un punto, ¿bien? Ahí donde se cortaron es donde me va a quedar el complejo en cuestión, ¿sí? Lo voy a hacer en color rojo, ¿bien? Como para que se den cuenta. Y desde el origen de coordenadas me voy a venir hacia ese puntito, ¿bien? Y ahí ya me quedo. Y ese sería el complejo que queríamos dibujar, que sería, por ejemplo, el Z7, ¿bien? Ese sería nuestro Z7. ¿Cómo hago para hacer el Z8? Que también era como una fracción, y era 4 tercios, ¿bien? 4 tercios. Es 4 dividido 3. Me queda que es 1,33, ¿sí? 1,33. Ajá, bien, bueno, entonces estaría más o menos por ahí, ¿sí? El 1,33. Y después, 2 quintos, 2 quintos, y ese 2 quintos es negativo, ¿sí? Entonces, 2 dividido 5, me queda que es 0,2, pero como es negativo, va a estar, supónganse, medio por aquí, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí vamos a trazar las 2 liñitas, ¿bien? Lo voy a hacer como en color verde, voy a hacer esa de ahí y esa de ahí. Y fíjense que ahí donde se cortan, es donde iría nuestro número complejo en cuestión. Cuando es con fracción, ¿qué hago? Hago el número de arriba dividido el de abajo. Recuerden siempre que una fracción es una división, ¿bien? Como lo dice la definición, ¿no? Una fracción es un cociente entre 2 números enteros. Esa es la definición de número racional. Dividen, hacen la división, se fijan dónde queda. 0,2, ok. Negativo, bueno, del 0 son 0,2 unidades hacia abajo. Obviamente que va a estar más cerquita del 0 que del 1, porque es 0,2. Bien. Así que bueno, hasta acá vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que aprendimos? Aprendimos que un número complejo podía estar escrito de diferentes formas, ¿bien? Como lo tienen aquí, ¿bien? En forma de par ordenado, en forma binómica, trigonométrica, exponencial o polar. Se puede escribir de diferentes formas. Nosotros vamos a usar la forma binómica, ¿bien? Es la más sencilla de visualizar y para realizar operaciones. ¿Qué más aprendimos? A que los números complejos los vamos a representar en el plano complejo, ¿sí? Lo vamos a ubicar en un plano complejo, no en una recta real, ¿sí? Así que eso es por ahora. En el próximo encuentro vamos a ver lo que es el opuesto de un número complejo y el conjugado de un número complejo.